Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Cielos es, el reino semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es, el reino semejante es. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, maravilloso, como solo mensaje de Jesucristo. Pero primero nos ponemos en las manos ante el glorioso, ante el consejero, el Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tus frutos, envía tu carisma, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy podemos titular la parábola de la cizaña. Ay, santo. Agradecerle a todos los hermanos que felicitaron en el día de ayer del 10º aniversario de nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Que en realidad, mis hermanos, el recorrer por esta evangelización no son 10 años, son 10 años del ministerio Jesús el Peregrino.
Nuestra evangelización inició nuestro llamado de manera personal a un servidor en 1983. Y más adelante formamos un grupo de jóvenes llamado Arca de la Alianza, que muchos lo conocían en la República Dominicana, que salió de una caminata a Higüey a pie, mis hermanos. 5 días caminamos. Ay, santo. Lo he dicho en otra ocasión, no voy a profundizar en esa parte. Y luego, en el 2000, ahí comienza una evangelización como la que realizamos en este tiempo, en el 2000, con la misión. Y teníamos el ministerio misionero de Jesús en el Espíritu Santo. Pero muchos hermanos no quisieron misionar porque era caminando casa por casa y de un sector a otro y de un pueblo a un pueblo. Es decir, que nuestro ministerio nació evangelizando para la calle. Es decir, que hace muchos años ya el Señor había puesto esta misión. Fíjense que son 21 años desde misionero de Jesús en el Espíritu Santo, y luego viene Jesús el Peregrino, ministerio de oración y evangelización. Pero le colocamos 10 años, dito sea el nombre de Jesús, porque es el espíritu del misionero. Salgan de las 4 paredes, que del año 2000 salimos para la calle a evangelizar y continuamos con este precioso ministerio que, a pesar de que nos reunimos en un lugar fijo, la República Dominicana, los últimos domingos de cada mes, por la pandemia no lo estamos realizando, pero en cualquier momento lo haremos. Y es una gracia especial, mis hermanos, agradecerle a todas las personas. Este ministerio no es de una sola persona, es un equipo de trabajo. Y es de todos nosotros, porque se continúa a través de estos medios evangelizando. Dito sea el nombre de Jesús. Tanto ministerio de todos. Ay, santo. Mis hermanos, en el mensaje de hoy, titulado La parábola de la cizaña. Ay, santo. Esta parábola, que solo encontramos en el Evangelio de Mateo, parecería una continuación de la parábola del sembrador, ya que ambas abordan diferentes aspectos del crecimiento del reino. Ay, santo. Mis hermanos, el campo de siembra. El agricultor de la parábola tenía algunos recursos económicos, al parecer, ya que hace alusión a sus cielos, además de los segadores, y así tenía empleados. No todos en Palestina podían emplear esta clase de personas. Como todo un buen agricultor, consiguió buena semilla para sembrar en su campo, o sea, en el campo del dueño agricultor. Se hace esta salvedad, mis hermanos, ya que el enemigo venía a sembrar en un campo que no era suyo propiamente dicho. Ay, santo. Que yo diría que en este mensaje, sembrar en el campo de Dios. Ay, santo. La iglesia es el conjunto de todos los hijos del reino. Mateo 13:38. Los que son comparados con la genuina planta de trigo. El campo de siembra le pertenece a Dios por derecho de creación. Salmos 24:1 y 50:12. La expresión su campo, indica que es el propietario. El diablo, que es un ladrón, trata de apropiarse de lo que le pertenece únicamente a Dios. Ay, santo. Los dos sembradores y los dos tipos de semillas, luego de que termina la siembra y
durante la oscuridad de la noche. Es cuando llega el enemigo. Es la hora donde los empleados están durmiendo. No es preciso que el enemigo siembre el campo entero. Al otro día no se van a detectar la presencia de la mala semilla. Solo hasta la llegada de la primavera entrante se sabrá que hay cizaña entre las tiernas plantas de trigo. Ay, santo. Aún así, ambas son casi iguales. Dito sea el nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, dice Jesús que hay que dejar que puedan crecer el trigo y la cizaña juntos. Cuando usted habla de cizaña, usted habla de cosas malas, cosas negativas. Ya vienes tú con tu cizaña. ¿Te ha escuchado esa frase? O le colocaron cizaña. Entonces, mis hermanos, nosotros no somos quienes para discernir entre la cizaña y el trigo, porque se parecen mucho. Ay, santo. Si el grano de trigo se contamina con el de la cizaña, después de la siega, la harina que se obtiene resulta algo más oscuro que lo normal. Y se puede producir lo que se llama un envenenamiento al ingerirla. Pero también hay dos diferencias entre los dos sembradores en el término del carácter y propósito. Número uno, el primero dueño del campo se muestra como el padre de familia, el que se preocupa y el hijo del hombre. Y el segundo, ¿quién es? El enemigo, el diablo. Trata de perjudicar la siembra, que es el enemigo del hijo del hombre, como lo ven en versos 25, 28 y 39. Y es malo. Podemos ver entonces que Jesús, el sembrador de su propio campo, Jesús no siembra un campo ajeno, sino en su propio campo. Por tanto, mis hermanos, tenemos que sembrar en el campo de Dios. A veces estamos sembrando y vemos las cosas que van aparentemente bien. Sin embargo, el enemigo puede colocar cizañas. Ay, santo. Por eso tenemos que sembrar en el campo de Dios y que sea su voluntad. Ay, santo. Sus siervos están conscientes de esto. Tu campo, el diablo se apropia del mundo, pues es el huerto. Se realizó una autoventa y Adán abrió la puerta al pecado, como vemos en Génesis 1:26 y en Romanos 7:14. El diablo, el enemigo, siembra la cizaña en el trigal de Cristo. Él se infiltró, Satanás, en el campo del cultivo para que la cosecha del Señor se perjudicara. Eso es lo que él quiere, dañar la cosecha. Por eso no se deje dañar de lo que usted ha recibido por medio de la palabra de Dios. Siga creciendo, siga avanzando. Así que el mundo está bajo la influencia del maligno. Y es un tiempo para orar mucho, mis hermanos. Fíjense que en la República Dominicana, en Higüey, donde hubo esa matanza, sale una gente con una pistola, no a lograr un homicidio a él y como ocurre, matando mujeres, cosa que es repudiado por todo el mundo, sino que sale a llevarse a todo el que encuentre en el camino. Por eso, mis hermanos, cuando usted salga para la calle o hacer alguna diligencia, usted tiene que colocarse y ponerse en la mano de Dios, porque usted no sabe lo que hay en la calle. ¿Cuántos pensamientos coloca el maligno para cometer fechoría, para cometer maldad? Y no es el único caso. Usted escucha la noticia, que no vamos a describir. Pero ¿qué debemos hacer? ¿No vamos a cruzar de brazos? ¿Podían hacer las autoridades algo con relación a esto? Controlar las armas de fuego, hacer otras cosas, la salud mental.
pero lo que nos corresponde a nosotros es la parte espiritual, orar, para que esos pensamientos negativos que hay colocado en muchas personas, el Señor aplaque, le quite esos pensamientos negativos y no cometan esa locura. Eso se hace antes, porque la gente ve los sucesos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que orar para que el enemigo no venga a colocar cizaña. Ay, santo. Porque el enemigo se opone a Cristo. Mis hermanos, ahora bien, los dos tipos de semillas, el trigo y la cizaña, ambas vimos la diferencia y la aparente similitud. La cizaña constituía una de las principales pesadillas del agricultor hebreo. Se describe como una hierba venenosa que se asemeja mucho al trigo. Le llamaban el trigo bastardo. Su toxicidad, es decir, algo tóxico, es intensa, pero no le viene dado por la planta en sí, sino por un parásito que crece en el interior de los granos de la semilla. En la primera etapa del crecimiento es prácticamente indistinguible de la planta alimenticia. Durante el proceso del crecimiento es imposible separar la cizaña del trigo. Escuchen bien por qué. Las raíces de las dos plantas están entretejidas, oiga bien, de modo que al arrancar la cizaña dañaría también el trigo. Ay, santo. Para el colmo, esta hierba solo crece en los campos cultivados. Y algunos incluso opinan que la cizaña es una degeneración del trigo, porque que se parecen entretejidos. Por eso, una persona que usted, entre comillas, la considere mala, no podemos juzgarla nosotros. Como vemos mucha gente con apariencia de bien, pero por dentro está maquinando la maldad. Usted no lo sabe. Por eso ese papel le toca a Jesucristo. Por tanto, tenemos que compartir y convivir entre buenos y malos. Ahora usted y yo tenemos que revestirnos de la gracia de Jesucristo para no contaminarnos con la cizaña. Porque escuchen bien lo que ocurrirá al final. El trigo es la otra. Cristo se comparó con el grano de trigo. Juan 12:24. En esta parábola, la buena semilla es el resultado de esa semilla recibida, extendida y obedecida. Es decir, aquellos que por medio de ella se volvieron hijos del reino, como lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ay, santo. Ahí está la semilla buena. Ahí está el trigo sin contaminación. Por eso ese papel le toca a Jesucristo, separar. Pero esto ocurrirá al final de los tiempos. Fíjese que hay una comparación entre la planta con lo que es la parte final, que usted no va a distinguir en este procedimiento, en este proceso que vamos nosotros, hasta no ser hasta el final de los tiempos, cuando Jesús venga a separar lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña, porque usted y yo no podemos hacerlo, mis hermanos. Aunque sospechemos que una persona tenga acciones malas, usted no sabe si en el trayecto se va a convertir esa persona, va a cambiar. Y el papel de nosotros nos toca orar, primero por nosotros mismos para crecer espiritualmente más, para llegar hasta el final de una manera que se pueda producir ese fruto, y por aquello para que no sean arrancados, porque hay oportunidades, es el gran amor de Dios al final. Imagínense que el Señor comenzara en este tiempo a arrancar cizaña desde ahora. Pues no queda una. ¿Qué va a quedar? Cualquiera puede irse, mis hermanos.
Por eso diariamente tenemos que pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de tantas cosas negativas que pueden pasar por la mente, pensamiento, cuanto egoísmo, falta de compartir, falta de amor, falta de caridad. Todo lo queremos para uno solo, nada queremos compartir y tantas cosas. La violencia, la falta de caridad, la falta de amor. Pero por eso tenemos que orar. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje, los que van camino a su lugar de trabajo o alguna diligencia. Cuídanos, nuestra salida, nuestra entrada a nuestros hogares. Cuida, Señor, en la carretera, los vehículos, cualquier persona que va a su lugar de trabajo. Cúbrelo, Señor, con tu sangre. En las calles, en la carretera, a pie, en el bus, en el lugar de trabajo, cubrimos y sellamos con la sangre de Jesucristo. Oramos para que cada miembro de la familia, los hijos, especialmente los jóvenes, para que escuchen palabra de Dios, sean santificados, sean revestidos de la gracia de Jesucristo. Oramos por la salud de tantos enfermos, tanto del alma como del cuerpo. Gracias, Jesús. Sánale, visítale y comienza a limpiar todas esas cosas que no te agradan. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comparte tu mensaje, ya sea en Facebook, ya sea en otros medios, y te convierte en evangelizador, como José Luis el Predicador. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.